Quiero que observen este video y la siguiente explicación y las cosas bíblicas que se ponen. Hay personas que dicen que México no es tribu de Israel, pero ellos están omitiendo todo lo que ha pasado en el pasado, todo lo que está pasando en el presente y lo que va a pasar en el futuro, las señales que solamente en México se están dando, no en otros países. Y la Biblia dice que solamente en Israel se darían esos milagros, sean para bien o sean para mal. O sea para bien porque los está salvando, o sea para mal como advertencia de que los va a castigar por haber desobedecido. Veamos este video pues. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Ahora veamos, esta persona dice que si en el supuesto caso de que México fuera una tribu de Israel, deben de manifestarse, deben de cumplirse en la vida del país. O sea, en este caso México es Manasés. Y lo que le mostré en el anterior video a esta persona, se lo muestro a esta otra. Y no solo eso pasó, hay muchas pruebas. No solo yo lo digo, lo dicen los eruditos, lo dicen los estudiosos en historia, lo mencionan. Está en la historia de México. Veamos lo que dice esta. Y le muestro lo que está omitiendo. Esto lo hago en nombre de la verdad, porque las cosas se tienen que decir como están. Y hay que ver lo que existe en el país y no omitirlo. No está bien que omitamos algo, sino que hay que ver todas las cosas. Y si uno ve algo que ahí está, hay que decir, no, pues sí es cierto, sí ahí está en la historia del país. Ahora, esta persona en el 3:34 dice que si México, en el supuesto caso de que pertenece a uno de los hijos de Jacob, pues estas profecías deben manifestarse y cumplirse y verse reflejadas en la vida de este país. Y esto sí ocurre. Ahora, esto es parecido a lo que hay un capítulo de la Biblia donde dice, si esto es palabra, y me dicen, si esto es palabra de Jehová, que se cumpla ahora. Y es muy parecido a lo que dice este video de que si México fuera una de las tribus de Israel, se manifestara en esa historia. Es lo mismo que dice, si esto es palabra de Jehová, que se cumpla ahora. Y le pondremos lo mismo que le puse a la otra persona. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Éxodo 34:10. Dios contestó, he aquí, voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones, y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Sea para castigo o sea para bendición, solo serían en Israel. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. De Huitzilopochtli. Por su propia cuenta se abrazó en llamas, se prendió en fuego. Nadie le puso fuego, sino por su espontánea acción ardió la casa de Huitzilopochtli. Al momento hubo vocerío estruendoso diciendo, mexicanos, venid deprisa a traer sus cántaros. Pero cuando le echaban agua, cuando le intentaban apagar, solo enardecía más. No pudo apagarse, del todo ardió. O sea, es exactamente lo mismo que está escrito en la palabra hacia las tribus de Israel. Sí, se iban a la idolatría, dice. Busquen a Yahvé y vivirán, no sea que él mande fuego sobre la casa de José y la consuma, sin que haya nadie para apagarlo. Es exactamente lo mismo que Dios envió fuego a esa casa de ese ídolo en su celo, porque los antiguos hijos de Manasés, al fusionarse con las nativas, fusionaron su esencia y se olvidaron del Dios israelita. Y los aztecas pagaron esa palabra que se tenía que hacer hacia las tribus de Israel, en este caso México y Manasés. No sea que envíe a la casa de José fuego y la consuma sin que haya nadie para apagarlo. Ahí dice claramente que llegaron mucha gente con sus cántaros a apagarlo, y entre más agua le echaban, más se hacía fuerte y poderoso ese fuego. Que me vengan a decir los teólogos, los
estudiosos de Dios si fueron esos ídolos sin poder que hicieron eso, o fue el Dios de Israel en su celo, porque lo dejaron sus padres de los aztecas, que fueron los hijos de Manasés, al juntarse con las nativas de América, y sus hijos pagaron las consecuencias. Que me venga a decir esta persona que dice que México no es tribu de Israel, que eso supuestamente cree en Dios, que fueron Micaltecutli y esos ídolos sin poder que hicieron arder la casa de Huitzilopochtli, y que no hubo nadie en que apagara ese fuego, porque era el celo de Jehová por su pueblo. Ahora, el siguiente audio es la forma de cómo adoraban a Dios estos hijos de Manasés, y con qué pasión le adoraban, con qué pasión espiritual santa adoraban a Dios. Pero ellos, al ver a las nativas de América, se fueron tras de ellas y desecharon al Dios israelita. Y por eso Dios hizo eso. Son poemas que están escritos de los ancestros de los aztecas, y que son vestigios de lo que un día fue la alabanza hacia este Dios. Y a Dios le dolió que hicieran eso. En verdad le dolió, porque Él amaba mucho, aún sigue amando a los descendientes de Manasés. Escuchemos pues los vestigios. Señor, tú habitas los cielos, tú sostienes las montañas, tú estás en todas partes, eterno. A ti se te suplica, se te ruega. Tu gloria es eminente. Tu gloria es eminente. No en parte alguna puede estar la casa del inventor de sí mismo. Dios, el Señor nuestro, por todas partes es invocado, por todas partes es también venerado. Se busca su gloria, su fama en la tierra. Él es quien inventa las cosas, Él es quien se inventa a sí mismo. Dios, por todas partes es invocado, por todas partes es también venerado. Nos enloquece el dador de la vida, nos embriaga aquí. Nadie puede estar acaso a su lado, tener éxito, reinar en la tierra. Solo tú alteras las cosas, como lo sabe nuestro corazón. Tlayocoyan Italmemoa, Nochitican Tlastoa, Nitecunnemia, Nitexia Tlapiloa, Tlayocoya, Italmemoa, Yahuateo, Chichimecat, Intectili, Innetzahualcoyor. El dador de la vida inventa, con flores habla, dentro de ti vive, dentro de ti escribe, inventa el dador de la vida, el que es Dios. Oh príncipe Chichimeca, Nezahualcóyotl. Segundo presagio funesto. Arde la casa de Huitzilopochtli. Por su propia cuenta se abrazó en llamas, se prendió en fuego. Nadie le puso fuego, sino por su espontánea acción ardió la casa de Huitzilopochtli. Al momento hubo vocerío estruendoso diciendo: «Mexicanos, venid deprisa a traer sus cántaros». Pero cuando le echaban agua, cuando le intentaban apagar, solo enardecía más. No pudo apagarse, del todo ardió. Quisieron apagar el fuego del celo de Dios, y eso es imposible. O sea, los aztecas señalan de una migración épica de siglos de sus ancestros, pero eso es una mezcla de
pueblo de lo hebreo con lo nativo de América. O sea, los hijos de Manasés migraron y cruzaron el estrecho de Berín. De hecho, en esta parte del estrecho de Berín hay una ciudad llamada Elim y significa junto a las aguas. Quizás sea un rastro de un recuerdo de ellos. Y en Estados Unidos hay una palabra llamada Iowa. Es un extracto de Jehová. Y en Nuevo México está la piedra hebrea precolombina Los Lunas, Nuevo México. Buenas tardes, estamos en el 27 de julio del año 2013, nomás para traerles a ustedes del conocimiento acerca de la roca que ha existido desde hace 400, 500 años en el BC, aquí en el estado de New Mexico, Los Lunas. Esta piedra ha sido muy famosa porque ha sido visitada a través de las décadas por muchos de los grandes líderes religiosos, en los cuales han llegado a un acuerdo común de que esta roca ha sido escrita por ancient Phoenician Hebrews. Nosotros le traemos esta información ahora para que usted pueda en el contexto hispano, porque solo puros gringos han venido acá y puros judíos mesiánicos como el doctor Ismael Otero de New Mexico, de la Kehillah Olive Tree, también el famoso Michael Ruft. No sé si usted ha oído acerca de este judío mesiánico, porque muchas veces se pasan inadvertidos. Se pasa nomás, como decía el profeta, de oídas, te había oído. Así es, de oídas oímos nosotros que existe eso, existe lo otro. Le vamos a hacer un close-up para que ustedes puedan observar que no les estamos mintiendo. Son letras palohebreas como cinceladas en la roca, los 10 mandamientos. El Códice Ramírez dice de que los aztecas son producto de la fusión de un pueblo letrado, inteligente, venido de Nuevo México, que recientemente se había descubierto, le llamaron Nuevo México, con las nativas con las que se encontraron al llegar. Entonces ellos escribieron esa piedra, en el camino, en el trayecto, escribieron los 10 mandamientos y lo dejaron plasmado allí, antes de llegar allí. Ahora, la historia azteca dice de que algunos de ellos no aguantaron a llegar y se rezagaron en lugares. Entonces en Estados Unidos, los nativos de América, de los Estados Unidos, son descendientes de esos rezagados que no lograron llegar, y por eso también tienen cierto parecido al lenguaje hebreo de Manasés. Tanto el lenguaje de allá como el náhuatl del centro de México son muy parecidos al idioma hebreo, pero este es un tipo de hebreo antiguo mezclado con lo nativo de América. Ahora tendrá vestigios, porque al ser una mezcla no va a ser igual, es lógico. Ahora llegaron a América y fundaron la gran Tenochtitlán. Enoch significa fundamentado en hebreo y Teitlán significa entre las aguas, y así estaba la ciudad. Ahí se ve la mezcla que hay entre lo hebreo y lo nativo. O sea, ellos se fueron tras las nativas de América, se fusionaron con ellas, mezclaron su esencia y se olvidaron del Dios de Israel y empezaron a adorar los dioses de ellas. Entonces por eso llegó la ira y fue la consecuencia que pagaron sus hijos. Ahora se encontró una cabeza romana en un entierro azteca, y hasta se preguntan y se dicen, ¿Roma llegó a México antes que España? En 1933, un grupo de excavadores y especialistas liderados por el arqueólogo mexicano José García Payón realizaron un descubrimiento desconcertante. Mientras realizaban prospecciones arqueológicas en la zona de Tecaxi-Calixtlahuaca, cerca de la ciudad de Toluca, México, desenterraron un ajuar funerario compuesto de fragmentos de cerámica, piezas de oro, hueso y cristal. Lo más sorprendente fue que al lado del ajuar se encontraba una cabeza esculpida en terracota de un hombre adusto. El arqueólogo Bernard André, entonces director del Instituto Arqueológico Alemán de Roma, la redató hacia el siglo II de nuestra era, confirmando que era definitivamente de manufactura romana por sus características estilísticas. Otros investigadores han ratificado su origen romano, pero no pueden explicarse el cómo llegó a una zona arqueológica precolombina de México. No fue Roma los que llegaron antes que España a lo que es México, sino los hijos de Manasés, Israel. Posiblemente esa cabeza romana se lo llevaron sus ancestros cuando empezaron a migrar y se lo pasaban de generación en generación en generación, unos padres a hijos en el trayecto de la migración, y terminó en ese entierro azteca, esa cabeza romana. El historiador Enrique Krause
que por ciento es mexicano, pero es de ascendencia judía o descendencia judía, hace mención de este tema también. Y él lo hace porque él es historiador y sabe de los judíos y de los israelitas. Y ve que es muy parecido también lo que hay en México con los judíos. Y es porque México es una de las tribus perdidas de Israel. Del Génesis y decir, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Como me empezó a contar un viejo natural de Cholula, de edad de 100 años, que de puro viejo andaba ya inclinado hacia la tierra, asaz, bastante, y también muy en castellano, docto en su antigüedad. Con lo cual confirmo mi opinión y sospecha de que estos naturales sean de aquellas 10 tribus de Israel, que Salmanasar, rey de los asirios, cautivó y transmigró de Asiria en tiempo de Oseas, rey de Israel. Pueden ver el video completo en su canal de esta persona. Como ves, no es algo que yo me esté inventando o que en mi imaginación, no. Esto está en la historia de México. Y es bueno que la gente sepa que sí está en la historia de México. Y ellos puedan hacer un análisis de este asunto. No es una, ni dos, ni tres, es bastante. El que quiera investigarlo, el asunto, puede comparar las cosas israelitas con los aztecas y hay muchas similitudes, pero también hay diferencias porque es una mezcla de dos culturas diferentes. Quetzalcóatl le decían el Cristo de América porque también tiene semejanzas con el Mesías. Muchas semejanzas. Historiadores reconocidos, periodistas mexicanos que se han ganado premios por hacer ensayos de este tipo. Esto está en la historia de México, pero no ha sido visto, no ha sido sacado, y es bueno sacarlo a la luz para que la gente opine cómo está el asunto, que tengan un conocimiento de este asunto, que por lo menos conozcan que hay algo de este tipo acá. Es un tema demasiado extenso y aún los profetas profetizan que México es una tribu de Israel, pero ellos no se dan cuenta que lo hacen porque no tienen esa información todavía. Ellos les dan información, pero ellos no saben lo que están hablando, repiten como pericos, pero México sí es una raza elegida. Es una información muy extensa para poner en un solo video de 18 o 20 minutos, por lo menos unas 6 horas de información. Recolectar información 6 horas, 7 horas. 18 minutos no es suficiente para poder probar todo lo que hay ahí. Y ese es el objetivo ahorita, de que el mexicano tenga la noción de esto, porque la mayoría no tienen ni idea de que esto existe. Pero en la idiosincrasia del mexicano, en un futuro, va a tener esta ideología de que desciende de una de las tribus perdidas de Israel, la que llama la Manasés o Menashe. Esa es la tribu de México. Y el mexicano mestizo que diga qué tribu es, pues ya sabe de qué tribu es. La de José, la de Raquel. Hay demasiada información. Ustedes no saben cuánto trabajo lleva recolectar tanta información de este tipo. O sea, son 12 tribus de Israel, 12 países actuales. La tribu de Judá es el país más importante y poderoso, pero es la tribu de Judá, un país, una tribu. La tribu de Manasés, que es México, es la tercera más importante después de Judá y Efraín. Tanto Judá como México, Judá o judíos, Manasés o mexicanos, son pueblos elegidos de Dios, pero Judá es más importante que Manasés. Manasés es importante, pero Judá, los judíos son más importantes todavía que los mexicanos, pero México eso no le quita que es un pueblo elegido también, o sea, la tribu de Manasés. Ahora, según lo que estoy viendo es que los demás países de Latinoamérica tendrán que bendecir a México y no deben de maldecirlo. Literalmente, como dicen por ahí, México es padre espiritual de los demás países de Latinoamérica, o madre, no sé cómo quieran llamarle, padre o madre, no sé, pero México es el padre y los demás países latinoamericanos son sus hijos.
O sea, Dios ama tanto a los demás países de Latinoamérica que Dios le dio a México para ellos, para que lo bendigan y ellos se sigan bendiciendo. México es el padre espiritual de los demás países de Latinoamérica. Hola, me llamo Paola Paz y soy profeta. Y hoy tengo una palabra para el país de México. Y la palabra dice: México, pueblo mío, eres una raza escogida. El águila representa a Dios. La serpiente es un simbolismo de Satanás, pero el Todopoderoso terminará devorándose a la culebra, como proféticamente lo muestra la bandera de México, donde el águila se devora a la serpiente. Isaías 42, 13 traducción en lenguaje actual, Tla. Dios saldrá marchando con toda la furia de un guerrero, lanzará un grito de guerra y derrotará a sus enemigos. Bueno, si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete y hasta la próxima. Muchas gracias.